Mi esposa solicitó el divorcio, y en medio de la audiencia, un hombre sin hogar entró y le preguntó al juez: «Señoría, ¿puedo mostrarle algo que él no sabe?». Las puertas de la sala se abrieron a las 10:47 de la mañana y un hombre que parecía haber estado durmiendo bajo un puente caminó directamente por el pasillo central. Yo estaba sentado en la mesa del demandado, aunque en una audiencia de divorcio técnicamente no hay demandado, viendo a mi esposa, Jessica, describirme como un monstruo. Llevaba 6 minutos llorando sin parar. El momento perfecto, justo lo suficiente para parecer genuina sin exagerar. El alguacil se dirigió inmediatamente hacia el hombre sin hogar. «Señor, tiene que...». «Señoría», interrumpió el hombre, con voz áspera pero clara. «¿Puedo mostrarle algo que él no sabe?». La jueza Patricia Moreno levantó la vista de sus notas, con una ceja arqueada. Llevaba 17 años presidiendo el Tribunal de Familia del Condado de Cook. Lo había leído en su biografía en línea mientras me preparaba para esta audiencia. Tenía una mirada aguda y cero tolerancia para el teatro. «Disculpe», dijo ella. El rostro de Jessica se puso blanco, no pálido, no sonrojado, blanco, como si cada gota de sangre se hubiera drenado por completo. «Mi nombre es David Miller. Tengo 36 años. Trabajo como gerente de proyectos senior para una empresa de construcción. Y hasta hace 3 meses, estuve casado con Jessica Clark durante 8 años. Solicitó el divorcio un martes. Sin conversación, sin advertencia, solo un sobreentregado en mi oficina por un notificador judicial que se disculpó por interrumpir mi reunión. Dentro, los papeles de divorcio y una nota adhesiva con la letra de Jessica que decía: «No hagas esto difícil». Así era Jessica. Siempre educada cuando quería ser cruel. Las primeras semanas después de que presentó la demanda, intenté hablar con ella, intenté entender qué había pasado. Habíamos tenido problemas, claro, que matrimonio no los tiene, pero nada que pareciera merecer un divorcio. A veces discutíamos por dinero, por sus hábitos de gasto, porque su madre nos visitaba con demasiada frecuencia, cosas normales. Pero cada vez que la llamaba, me mandaba al buzón de voz. Cada mensaje de texto quedaba sin respuesta. Su abogada, Sharon Adler, un tiburón con una oficina en la esquina y una reputación de desangrar a los hombres, me envió una carta de cese y desistimiento después de mi 5º intento. Su cliente está acosando a la mía. Toda comunicación debe pasar por los abogados. Así que conseguí mi propio abogado. Robert Davis, 52 años, 30 de experiencia en derecho de familia, con un comportamiento tranquilo que me recordaba a mi padre. Había mirado la demanda de Jessica y fruncido el ceño. «Está alegando abuso», dijo en voz baja. «Emocional, financiero y verbal». Se me revolvió el estómago. «Eso no es verdad». «Te creo, pero vamos a tener que demostrarlo». La audiencia había comenzado a las 9:30 de la mañana. La abogada de Jessica fue la primera, construyendo una narrativa de un esposo controlador que monitoreaba cada dólar, criticaba cada decisión, la aislaba de amigos y familiares. Jessica testificó con una voz suave, secándose los ojos con un pañuelo a intervalos precisos. Llevaba un vestido azul marino, conservador, vulnerable, y mantenía las manos cruzadas en su regazo cuando no gesticulaba para enfatizar un punto. «Él controlaba todo», dijo, con la voz quebrada. «Ni siquiera podía comprar comestibles sin que él cuestionara cada recibo. Revisaba mi bolso buscando pruebas de que había gastado dinero sin permiso. Eso era mentira. Teníamos cuentas bancarias separadas. Ella tenía sus propias tarjetas de crédito. Nunca en mi vida había revisado su bolso. Pero verla llorar hacía que mis extractos bancarios parecieran vacíos, irrelevantes. Tenía miedo todo el tiempo», continuó. «Miedo de decir algo equivocado, miedo de que explotara si no estaba de acuerdo con él en algo. Nunca había explotado. Había levantado la voz 2 veces en 8 años. Una vez cuando ella mintió sobre devolver un bolso caro que no podía permitirse. Y otra vez cuando descubrí que su madre se había estado quedando en nuestra habitación de invitados durante 3 semanas sin decírmelo. Pero Sharon Adler sabía cómo enmarcarlo. Cuando dice que explotaba, ¿puede describir cómo era eso? Se ponía rojo, dijo Jessica. Le temblaban las manos.
Se paraba sobre mí mientras yo estaba sentada, usando su altura para intimidarme. Una vez golpeó la pared justo al lado de mi cabeza. El golpe en la pared había ocurrido, pero no fue junto a su cabeza. Fue en el garaje después de que descubrí que había agotado el límite de una tarjeta de crédito que yo no sabía que tenía, y me disculpé de inmediato y pagué para arreglar el panel de yeso. La jueza Moreno estaba tomando notas. Su expresión se mantuvo neutral, pero la vi mirarme cuando Jessica mencionó la pared. Robert se inclinó hacia mí. Presentaremos nuestras pruebas a continuación. Mantén la calma. Pero la actuación de Jessica fue impecable. Había practicado esto, ensayado cada pausa, cada lágrima, cada gesto de mano temblorosa. La peor parte, dijo Jessica, con la voz casi en un susurro, fue sentir que estaba desapareciendo, como si no existiera, excepto como una extensión de él, su esposa conveniente, su pieza de exhibición en los eventos de la empresa. Eso sí dolió, porque había un grano de verdad en ello. Me había centrado en el trabajo, en ascender, en proveer. La había llevado a todos los eventos de la empresa y la había presentado con orgullo. Pero, realmente le había preguntado qué quería, qué necesitaba. Quizás no lo suficiente. Me hizo sentir inútil, terminó Jessica. Como si tuviera suerte de que se casara conmigo, como si debiera estar agradecida de que me aguantara. Nunca había dicho algo así, ni siquiera lo había pensado. Pero la forma en que miró a la jueza Moreno, con contacto visual directo, la barbilla temblando ligeramente, lo hizo parecer cierto. Sharon Adler se sentó con una expresión de satisfacción. No hay más preguntas, señoría. La jueza Moreno miró a Robert. Señor Davis. Robert se puso de pie. Tenía una carpeta gruesa con documentación, extractos bancarios, transcripciones de mensajes de texto, testimonios de amigos. Señoría, me gustaría presentar pruebas que contradicen directamente. Fue entonces cuando se abrieron las puertas de la sala. El hombre sin hogar entró. Tendría unos 60 años, vestía ropa que parecía haber sido usada para dormir durante semanas. Vaqueros sucios, una chaqueta con manchas que no quería identificar, una barba gris que no había sido recortada en meses. Pero sus ojos eran claros, agudos, enfocados. El alguacil, el oficial Marcus Rodríguez, según su placa, con una complexión como si pudiera levantar un coche en press de banca, lo interceptó de inmediato. Señor, esta es una audiencia cerrada. No puede estar aquí. Señoría, dijo el hombre, sin mirar a Rodríguez, manteniendo sus ojos en la jueza. ¿Puedo mostrarle algo que él no sabe? Nunca lo había visto en mi vida. El rostro de Jessica se puso blanco. La jueza Moreno dejó su bolígrafo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Walter Harris, dijo el hombre. Soy voluntario en el refugio de la Quinta Calle. Sirvo comidas a veces. Ayudo donde puedo. Sacó un teléfono de su bolsillo. Pantalla rota unida con cinta de embalar. La batería probablemente de 2015. Hace 3 semanas, grabé algo. Algo que necesita ver. Sharon Adler se puso de pie de un salto. Señoría, esto es muy irregular. No tenemos idea de quién es este hombre o... Siéntese, abogada, dijo la jueza Moreno bruscamente. Sus ojos no se habían apartado de Walter. Señor Harris, ¿qué grabó exactamente? Walter dio 3 pasos hacia adelante. El oficial Rodríguez se tensó pero no lo detuvo. A veces grabo cosas, dijo Walter. Cuando veo algo que no me parece correcto. Lo aprendí en la calle. Confía en tu instinto. Hace 3 semanas, esta mujer vino al refugio. Señaló a Jessica. La boca de mi esposa se abrió ligeramente. No salió ningún sonido. No estaba allí para ayudar, continuó Walter. Estaba allí para encontrarse con alguien. Los observé desde la esquina. Algo en la forma en que miraba a su alrededor, nerviosa, sigilosa, me hizo sacar mi teléfono. La jueza Moreno le hizo un gesto al oficial Rodríguez. Muéstremelo. Walter le entregó su teléfono. Rodríguez lo conectó al sistema de visualización de la sala usando un adaptador del equipo técnico de la jueza.
La pantalla parpadeó y luego se llenó con una grabación temblorosa. Un aparcamiento por la noche. Las luces de sodio lo teñían todo de naranja. Un coche estaba aparcado al fondo. El Lexus plateado de Jessica, el que le ayudé a elegir hace 2 años. La marca de tiempo indicaba las 11:47 de la noche del 15 de marzo, una fecha que recordaba claramente. Jessica me había dicho que iba a visitar a su hermana en Evanston. Dijo que llegaría tarde a casa. Me quedé dormido en el sofá esperándola. Un hombre apareció en la pantalla, cruzando el aparcamiento. No era un indigente, bien vestido, abrigo caro, paso seguro. Abrió la puerta del pasajero del coche de Jessica y entró. Se besaron de inmediato, hambrientos, urgentes. Mi pecho se oprimió. Luego, la voz de Jessica llegó a través de los altavoces de la sala. Clara, fría, nada que ver con el tono suave y roto que había usado en el estrado. Él todavía no sospecha nada. Dios, los hombres son tan estúpidos cuando confían en ti. El hombre se rió. ¿Y el cronograma? Presentaré la demanda el próximo mes, en abril a más tardar. He estado documentando todo, llevando un diario de su abuso. Mi terapeuta está de acuerdo. Testificará que le he estado describiendo un comportamiento controlador durante meses. ¿Inteligente? Lo sé, la voz de Jessica era presumida, satisfecha. Lloraré en el estrado. Diré que estaba aterrorizada. Los jueces siempre le creen a la mujer, especialmente si es guapa. Conseguiré la casa, la mitad de su jubilación, probablemente pensión alimenticia. Es demasiado bueno para luchar con fuerza. La mano del hombre se movió hacia su muslo. Y la orden de alejamiento. Fácil. Diré que me amenazó, que temo por mi seguridad. Eso congelará sus activos y lo hará parecer peligroso. La percepción pública lo es todo en estos casos. La sala estaba en silencio absoluto. Incluso la taquígrafa había dejado de escribir. Me quedé helado, viendo la grabación de mi esposa planeando mi destrucción con el mismo tono casual que usaba para hablar de los planes para la cena. La mejor parte, continuó Jessica en la pantalla, es que su abogado le aconsejará que llegue a un acuerdo. Siempre lo hacen. Tendrá tanto miedo de perder en el tribunal que me dará todo solo para que termine. Me iré con al menos $400,000. Probablemente más. El hombre le besó el cuello. Eres despiadada. Me encanta. Soy práctica, corrigió ella. Y estoy cansada de estar casada con un aburrido gerente de proyectos que piensa que una cena agradable es en el Olive Garden. Quiero más. Merezco más. ¿Cuándo podremos hacerlo público? Después de que el divorcio sea definitivo. Le diré a todo el mundo que fue abusivo y controlador. Que apenas escapé con vida. Seré la valiente superviviente. Tú serás mi nueva pareja solidaria que me ayudó a sanar. Nadie sabrá nunca que llevamos juntos 2 años. 2 años. Llevábamos casados 8. El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro. Nadie se movió. El rostro de la jueza Moreno había pasado de neutral a pétreo. Miró a Jessica, que había pasado de blanco a gris, y luego a Sharon Adler, que parecía querer meterse debajo de la mesa. Señoría, comenzó Sharon. ¿Es este un aparcamiento público?, preguntó la jueza Moreno a Walter. Sí, señora. El del refugio de la Quinta Calle. Sin vallas, sin expectativa de privacidad. Lo consulté con un abogado antes de venir. Es legal. La jueza Moreno se volvió hacia Jessica. Señora Clark, ¿desea modificar su testimonio? La boca de Jessica se abrió y se cerró. Sus ojos se dirigieron a la salida. Me miró por primera vez desde que empezó el vídeo. No con remordimiento, no con vergüenza, sino con pura e inalterada rabia, como si yo hubiera orquestado esto de alguna manera, como si la hubiera traicionado. Necesito un receso, dijo Sharon Adler rápidamente, poniéndose de pie. Mi clienta necesita tiempo para. Denegado, dijo la jueza Moreno rotundamente. Cerró su cuaderno con un chasquido seco.
Esta audiencia ha terminado. Miró directamente a Jessica. Desestimo su petición con perjuicio. Sus alegaciones de abuso son claramente fraudulentas. Su plan documentado para cometer perjurio y fraude contra el señor Miller ha sido presentado como prueba. Si el señor Miller desea presentar cargos en su contra, y le sugiero encarecidamente que lo haga, este tribunal apoyará plenamente esos procedimientos. El rostro de Sharon Adler se había puesto pálido. Señoría, mi clienta. Su clienta acaba de cometer múltiples delitos graves en mi sala, abogada. Le sugiero que le aconseje que consiga un abogado de defensa penal. La jueza Moreno miró a Robert. Señor Davis, espero su contrademanda en el plazo de una semana. Perjurio, fraude, conspiración para cometer fraude y cualquier otra cosa que pueda documentar. Robert se puso de pie. Sí, señoría. Jessica explotó. Se puso de pie de un salto, la silla raspando con fuerza hacia atrás. ¿Tú montaste esto? Me gritó. ¿Le pagaste? Tú. El oficial Rodríguez se movió rápido. Señora, siéntese. La voz de Jessica había perdido toda su suave vulnerabilidad. Esta era la verdadera Jessica, la que había vislumbrado alguna vez en 8 años, siempre rápidamente oculta. Los está manipulando a todos. Ese vídeo es falso. Es... Señora Clark, la voz de la jueza Moreno cortó como una cuchilla. Siéntese. Jessica se sentó, pero le temblaban las manos. No de miedo, de furia. La jueza Moreno se puso de pie. Se levanta la sesión. Señor Davis, mi secretario se pondrá en contacto con usted para los próximos pasos. Señora Adler, le sugiero que se retire de este caso inmediatamente. Salió por la puerta de su despacho. La sala estalló en susurros. El taquígrafo recogió sus cosas. Sharon Adler cogió su maletín y se fue sin mirar a Jessica, abandonando a su clienta como un barco que se hunde. Jessica se volvió hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por el odio. Vas a pagar por esto, siseo. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que? Señora Clark, dijo Robert con calma. Le aconsejo encarecidamente que deje de hablar. Cualquier cosa que diga ahora puede y será utilizada en su contra en un proceso penal. Ella lo miró a él, luego a mí, luego a Walter, que estaba de pie cerca de la puerta, con el teléfono de nuevo en el bolsillo. Se levantó, pasó a mi lado, se detuvo y se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler su perfume. Chanel número 5. El caro que había insistido en que necesitaba. Casi lo tenía todo, susurró. Y sigues siendo demasiado estúpido para entender por qué lo hice. Luego se fue. El oficial Rodríguez la vio irse. ¿Quiere que presente un informe sobre esas amenazas? Robert asintió. Por favor. Todo documentado. Walter se acercó lentamente. Me miró con ojos cansados que habían visto demasiado. ¿No sabías lo de la aventura?, preguntó. No. Asintió. Los hombres no suelen saberlo. Las mujeres así son buenas ocultándolo. ¿Por qué lo grabaste?, pregunté. Porque llevo 6 años en la calle, dijo Walter. Y en ese tiempo, he aprendido a reconocer a las personas que hacen daño a los demás. La forma en que miraba ese aparcamiento, como si fuera dueña del mundo y el resto de nosotros fuéramos solo ruido de fondo. He visto esa mirada antes en gente que golpea a sus parejas, que roba en los refugios, que ve a otros seres humanos como herramientas. Se ajustó la chaqueta. Lo grabé porque pensé que podría estar planeando hacerle daño a alguien. Resulta que tenía razón. Gracias, dije. Se me quebró la voz. No sé cómo. No tienes que darme las gracias. Walter sonrió, le faltaban 2 dientes, pero era una sonrisa genuina. Solo recuerda que a veces las personas que parecen no tener nada prestan más atención que las que lo tienen todo. Caminó hacia la puerta. Espera, lo llamé. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? ¿Dinero? ¿Un lugar donde quedarte? Algo. Walter se detuvo,
se dio la vuelta. No necesito dinero, dijo. Pero el refugio sí. El refugio de la Quinta Calle. Me ayudaron cuando no tenía nada. Quizás ayúdalos a ellos en su lugar. Se fue antes de que pudiera responder. Robert guardaba lentamente su maletín. Eso fue lo más increíble que he visto en 30 años de derecho de familia. ¿Se acabó?, pregunté. ¿El divorcio? Sí. Su petición fue desestimada con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentarla. Pero penalmente, me miró seriamente. David cometió perjurio, conspiración para cometer fraude, posiblemente extorsión, dependiendo de cómo lo enfoquemos. Si quieres presentar cargos. Quiero presentar cargos. Asintió. Contactaré a la oficina del fiscal del estado, probablemente hable con la fiscal adjunta Catherine Chen. Ella maneja casos de fraude, 16 años en la fiscalía. Esta es exactamente su especialidad. ¿Qué le pasará a Jessica si es condenada? Podría ser cualquier cosa, desde libertad condicional hasta 3 años de prisión, además de multas y antecedentes penales permanentes. Hizo una pausa. Y su abogada la denunciará a la Junta Disciplinaria del Colegio de Abogados de Illinois por intentar defraudar al tribunal. Ese vídeo hace que Sharon Adler parezca cómplice, aunque probablemente no lo supiera. Querrá distanciarse rápidamente. Me volví a sentar en la sala vacía. Ahora me temblaban las manos. El bajón de adrenalina. Iba a quitarme todo, dije en voz baja. La casa, mi jubilación. Iba a pintarme como un abusador, y yo no tenía ni idea. Los hombres rara vez se enteran, dijo Robert, haciéndose eco de las palabras de Walter. Especialmente los hombres buenos. Asumen que todos operan desde el mismo marco moral que ellos. Me siento estúpido. No. Te sientes traicionado. Hay una diferencia. Nos sentamos en silencio por un minuto. El tipo del vídeo, dije, su amante. ¿Podemos averiguar quién es? Ya estoy en ello. Tengo un investigador privado, Scott Taylor, es detective de la policía de Chicago, 25 años de experiencia. Identificará al hombre, documentará la cronología de la aventura y proporcionará testimonio si es necesario. ¿Para qué? Un tribunal civil. Puedes demandarlos a ambos por alienación de afecto. Es más difícil de probar en Illinois, pero con ese vídeo, tenemos un caso. Pensé en la voz engreída de Jessica en ese vídeo. Merezco más. Hazlo, dije. Todo. Cargos penales, demanda civil, todo. Robert sonrió. Ahora estás pensando con claridad. La semana siguiente pasó rápido. La fiscal adjunta Catherine Chen me llamó personalmente. Voz profesional, preguntas directas, sin rodeos. Señor Miller, he revisado las pruebas. Voy a presentar cargos penales contra Jessica Clark por perjurio, fraude y conspiración para cometer fraude. Necesitaremos su testimonio y cooperación. ¿La tiene? Bien. Programaremos una declaración. Mientras tanto, no la contacte directamente. Ni mensajes de texto, ni llamadas, nada. Entendido. Scott Taylor, el investigador privado, identificó al amante de Jessica en 48 horas. Se llamaba Kevin Baker, 39 años. Divorciado, trabajaba como representante de ventas farmacéuticas. Buen sueldo, estilo de vida ostentoso. Él y Jessica se habían estado reuniendo en hoteles por todo Chicago durante casi 2 años. Scott tenía recibos de tarjetas de crédito, grabaciones de seguridad de hoteles, mensajes de texto entre ellos que se remontaban a junio de 2022. Fue cuidadosa, me dijo Scott mientras tomábamos un café en un restaurante en Lincoln Park, pero no lo suficiente. Usaban los mismos 3 hoteles, siempre pagaban en efectivo, pero las cámaras de seguridad de los hoteles no mienten. Tengo grabaciones de ellos registrándose juntos en el Conrad en 5 ocasiones distintas. ¿Es eso suficiente para una demanda civil? Más que suficiente. La alienación de afecto requiere prueba de amor y afecto destruidos por un tercero.
Tenemos documentación de la cronología que muestra exactamente cuándo comenzó la aventura y cómo se deterioró su matrimonio a partir de ese momento. Tenemos su propia voz en una grabación diciendo que ha estado con él durante 2 años. Es un caso ganado. ¿Qué va a perder él? Scott sonrió. Dinero, sobre todo. Las demandas por alienación pueden conceder daños significativos, pero más importante, su reputación. A su empleador no le gustará que esto se haga público. Tampoco a su exesposa, que probablemente irá tras él para modificar la custodia. La mala publicidad tiene una forma de destruir a la gente. Pensé en eso, en Kevin Baker besando a mi esposa en un aparcamiento mientras planeaban destruir mi vida. Presenta la demanda, dije. El caso penal pasó a la lectura de cargos 3 semanas después. Me senté en la galería mientras Jessica se presentaba ante el juez Lawrence Hill, de 62 años, que había presidido el tribunal penal durante 19 años. Tenía fama de ser justo pero severo. Llevaba un mono naranja. Su pelo estaba recogido sin peinar, sin maquillaje. Parecía pequeña. Señora Clark, leyó el juez Hill de los cargos. Se le acusa de 3 cargos de perjurio, 2 de fraude y 1 de conspiración para cometer fraude. ¿Cómo se declara? El defensor público de Jessica, con aspecto de estar sobrecargado de trabajo y agotado, le susurró algo. No culpable, dijo Jessica, pero se le quebró la voz. La fianza se fija en $50,000. La fecha del juicio se fija para el 22 de julio. ¿Siguiente? El alguacil se la llevó. Me miró una vez al pasar. Esta vez no había rabia, solo vacío. Su madre me llamó esa noche, gritando, llorando. ¿Cómo podía hacerle esto a su hija? ¿Cómo podía arruinarle la vida por un malentendido? Colgué sin responder. La demanda civil contra Kevin Baker le llegó 2 días después. Se la entregaron en su oficina, delante de sus colegas. Según Scott Taylor, que había vigilado el edificio, la cara de Kevin se había puesto morada cuando vio la demanda. Me llamó desde un número bloqueado esa noche. Maldito hijo de puta vengativo, escupió cuando respondí. ¿Vas a pagar por esto? Lo puse en altavoz para que Robert Davis, que estaba en mi apartamento revisando documentos, pudiera oír. Señor Baker, dijo Robert con calma. Soy el abogado de David. Está en altavoz. Estoy grabando esta llamada. Por favor, continúe haciendo amenazas para que podamos añadir acoso a la demanda civil. La línea se cortó. Robert sonrió. Estos tipos siempre piensan que son más listos que los demás. El juicio tuvo lugar a finales de julio. Ola de calor. Chicago era un horno. El tribunal penal parecía un horno. Catherine Chen llevó la acusación personalmente. Presentó primero el vídeo de Walter Harris, lo reprodujo completo para el jurado, mostró los registros bancarios que probaban que Jessica tenía cuentas separadas y libertad para gastar, trajo a 3 de mis compañeros de trabajo que testificaron que nunca había mostrado un comportamiento controlador o abusivo. El defensor público de Jessica hizo lo que pudo, argumentó que el vídeo estaba sacado de contexto, que Jessica se había estado desahogando en lo que creía que era un momento privado, que nunca tuvo la intención de mentir bajo juramento. Pero entonces Catherine llamó al estrado a la terapeuta de Jessica. ¿La doctora? Michelle Torres, psicóloga clínica licenciada, con 12 años de práctica. ¿Habló la señora Clark de su matrimonio con usted?, preguntó Catherine. Sí. Vino a verme 6 meses antes de solicitar el divorcio. Dijo que necesitaba documentación de abuso para procedimientos legales. Documentación de abuso, no tratamiento para el abuso. ¿Correcto? Me pidió específicamente que escribiera notas clínicas que describieran patrones de control y manipulación emocional. Cuando le dije que solo podía documentar lo que observaba o lo que ella describía con veracidad, se enfadó. Dijo que no la estaba ayudando. ¿Escribió usted las notas? No. Terminé nuestra relación profesional. Lo que me estaba pidiendo que hiciera era poco ético e ilegal. La expresión del jurado cambió. No se trataba de una mujer que escapaba del abuso. Se trataba de alguien que buscaba un cómplice dispuesto.
El veredicto llegó en 4 horas. Culpable de todos los cargos. Jessica sollozó cuando lo leyeron. Su madre, sentada en primera fila, gimió como si alguien hubiera muerto. El juez Hill la sentenció 2 semanas después. Señora Clark, dijo, mirando desde el estrado con ojos fríos. Usted intentó usar nuestro sistema legal como un arma contra un hombre inocente. Planeó cometer perjurio, destruir su reputación y robar sus bienes mediante el fraude. La única razón por la que fracasó es porque un hombre sin hogar con un teléfono móvil barato tuvo más integridad de la que usted ha demostrado jamás. Hizo una pausa. La sentenció a 2 años en el Departamento Correccional de Illinois, seguidos de 3 años de libertad condicional. También pagará una restitución al señor Miller por los honorarios legales y las costas judiciales. Además, recomiendo que el Colegio de Abogados de Illinois informe de este caso a cualquier jurisdicción donde usted pueda buscar un recurso legal en el futuro. Sus acciones tienen consecuencias. Quizás aprenda eso. El alguacil se la llevó. Esta vez no me miró. La demanda civil contra Kevin Baker se resolvió fuera de los tribunales. Su abogado, caro y nervioso, ofreció $175,000 para que todo se resolviera discretamente. Robert me aconsejó que lo aceptara. Podríamos ganar más en un juicio, pero esto es dinero garantizado. Además, te ahorra el estrés. Lo acepté. Kevin perdió su trabajo 2 semanas después. Su compañía farmacéutica vio la cobertura de las noticias y decidió que era un riesgo para la reputación de la empresa. Su exesposa solicitó una modificación de la custodia, alegando preocupaciones sobre su aptitud moral. Él también estaba pagando por sus elecciones. 6 meses después de que Walter Harris entrara en esa sala, yo estaba sentado en mi porche trasero. La casa era mía ahora, despejada en la desestimación del divorcio, tomando café y viendo el amanecer. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Facebook de un perfil sin foto. Soy Walter Harris. El refugio quería que te agradeciera la donación. $50,000 es el mayor donativo individual que hemos recibido. No tenías por qué hacerlo. Sonreí. En realidad, había donado los $175,000 completos del acuerdo con Kevin Baker. Lo repartí entre el refugio de la Quinta Calle y otras 3 organizaciones que atendían a poblaciones sin hogar. Respondí, me salvaste la vida. Es lo menos que podía hacer. Su respuesta llegó rápido. Eres un buen hombre, David. Tu esposa dijo que eras aburrido, pero los hombres aburridos no destrozan sus vidas por venganza. Los hombres aburridos no donan grandes cantidades a extraños. Quizás ser aburrido no es tan malo. Me reí, dejé el teléfono. Jessica cumplió 16 meses antes de ser liberada por buen comportamiento. Oí a través de amigos comunes que se había mudado a Ohio, trabajaba en una tienda y vivía con su madre. Los antecedentes penales hacían casi imposible un empleo profesional. Kevin Baker se mudó a Arizona, empezó de nuevo en una industria diferente. Nunca volví a pensar en él. Pero pensaba en Walter a menudo. En cómo a veces las personas que parecen no tener nada son las que prestan más atención. En cómo un hombre que el mundo descartaba como invisible vio con más claridad que todos los demás en esa sala. 1 año después del juicio, recibí una carta escrita a mano. El remite era del refugio de la Quinta Calle. Señor Miller, Walter Harris falleció la semana pasada. Neumonía. Murió en una cama de hospital con sábanas limpias y enfermeras que se preocupaban por él, que es más de lo que la mayoría de nosotros consigue. Quería que supiera algo. Dijo que ese vídeo no fue la primera vez que vio a su esposa en el refugio. Había ido una vez antes, 6 meses antes, durante una cena de Navidad. Se había quejado en voz alta del olor, dijo que la gente sin hogar no merecía cosas bonitas, y se fue pronto después de tomarse fotos para sus redes sociales. Walter dijo que reconocía el mal cuando lo veía. No el tipo dramático, el tipo casual, el que se ve bien en la superficie pero hiere a la gente sin pensar. Dijo que salvarte de ella no fue heroísmo. Fue solo un ser humano ayudando a otro. Dijo, tú lo entenderías. Creemos que tenía razón.
El personal del refugio de la Quinta Calle. Leí esa carta 3 veces. Luego la enmarqué y la colgué en mi despacho, justo al lado de mi escritorio. Porque Walter Harris me enseñó algo más valioso de lo que cualquier MBA o éxito profesional podría enseñarme jamás. Que la verdad no necesita que la defiendas. Solo necesita un testigo que nadie esperaba.